Mañana de hoy al ingeniero Ángel Cadelli le damos la bienvenida, ingeniero Nacho Lacobara, Flor Balbuena, desde Tandil lo saludan. Igualmente, ya se van a arrepentir. Bueno, hemos visto algunas notas suyas en YouTube, así que y no escarmientan. No escarmienta, la gente lo sigue escuchando. Bueno, usted ha trabajado en Astillero Río Santiago, esto es lo que... Sí, entré de peón en el 74, la peonada de Perón, sí. Y me retiré en el 2013, Ajá. habiendo llegado a ser el vicepresidente. Ah, muy bien, muy bien. Astilleros Perón, ayudante, medio oficial, técnico, administrativo, traductor, ingeniero, jefe de material ferroviario, componentes nucleares, equipos especiales, grúas y maquinaria de cubierta, y después gerente de comercial, gerente de calidad, adscrito a la gerencia general, y finalmente vicepresidente, y después ya pasé a retiro, digamos. Ingeniero, no quise más. Usted sabe que, bueno, siempre desde cuando aparecen gobiernos antipopulares tratan de bombardear y de hacer quedar mal a los organismos del Estado. Bueno, el Astillero Río Santiago no es una excepción, ¿no? Inclusive... No, nosotros venimos mal desde la Guerra de Malvinas. Claro, claro. Fabricamos el buque de desembarco de tropa. Ajá. Cabo San Antonio, la construcción número 34 del astillero, y fabricamos la fragata Santísima Trinidad, que le dio cobertura misilística y antisubmarina. Ajá. Y con esos dos buques se tomaron las Malvinas el 2 de abril. Claro. Entonces somos especialmente odiados por el imperio y los lacayos nacionales que los tienen, ¿no? La tropa cipaya, que siempre juega a favor de las embajadas extranjeras y en contra del pueblo trabajador y la patria argentina. ¿Y qué sabe de la realidad que está viviendo hoy el astillero? Está pésimo y es culpa de la clase política en general, sin excepción. Sí. Lo vació Scioli. Ajá. Lo vació Scioli, haciendo con la plata de los buques de Venezuela, que pagaba por anticipado y en dólares Venezuela, usó esa plata para hacer el Estadio Único, esas veleidades de Bataclana que tiene el Manco, hizo el Estadio Único y la plata nunca volvió al astillero. Después de Scioli vino la Vidal, dijo, bueno, sigan reclamándole a Scioli. Y ahora está Axel Kicillof con el mismo resultado. La plata no aparece y los barcos no se terminan. Entonces, desde Scioli para acá, podríamos decir que el astillero está paralizado. Bien. Ingeniero, ¿qué tal? Buenos días. Florencia Balbuena lo saluda. Buenos días. ¿Cómo le va? Es paradójico lo que comenta respecto a su injerencia, digamos, en esta carrera, en esta tarea que lleva a cabo, digamos, que es el trabajo en el astillero, que haya sido durante la gobernación de Perón. Sabemos por dato histórico que fue en ese momento cuando Argentina contó con la mayor flota mercante que tuvo en toda su historia. Y el deterioro a lo largo del tiempo. Mi pregunta es, en parte, ¿qué era lo que se hacía en ese momento y qué es lo que no se hace ahora cuando hablamos de esto de que no aparece la plata? ¿Tiene que ver con que Argentina tiene que, digamos, conseguir esos elementos para la reparación de buques o para hacer uno nuevo afuera? ¿Está determinado por las cuestiones económicas o por la voluntad del Estado que, en todo caso, tuvo el general Perón? La discusión es, digamos, un poco anterior a toda esta parafernalia de eso que me tiraste. ¿Es liberación o dependencia? Entonces, el Estado empresario argentino es el padre de la actividad industrial en la Argentina. ¿Cuándo arranca el Estado empresario argentino? Bueno, arranca con Perón en algunas áreas. En otras áreas arrancó con Irigoyen, con YPF.
En otras áreas arrancó con San Martín, fabricaciones militares. En otras áreas arrancó con, inclusive antes de la patria misma, con Mariano Moreno. Claro. Las fábricas de armas, fusiles y pólvoras de Buenos Aires, otra en Córdoba y otra en Tucumán. Uh-huh. Y era el 1810. Entonces, esa sarta de desinformados que le adjudican, digamos, todo al marxismo, Marx no había nacido todavía. Claro. Y nosotros ya teníamos empresas del Estado. Uh-huh. Sí. Los nuestros eran grandes lectores del suizo Jean-Jacques Rousseau, sí. del siglo XVIII, creo, y ya en el XIX se habían difundido sus libros y eran pensadores los nuestros, Belgrano, Mariano Moreno, el propio San Martín, que hablaba del libro como de un gran invento que iba a revolucionar la humanidad, como ahora podríamos hablar del Internet, digamos, ¿no? Claro. Un cambio de época muy grande. Entonces, esos que eran lectores y eran pensaban bastante parecido a Rousseau, le adjudicaban a la nobleza y a los ricos el origen de las guerras, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, el Estado empresario es fundacional de la República Argentina y es inclusive anterior a la República Argentina, que podríamos fijar su natalicio el 9 de julio de 1816, pero la fábrica de armas y pólvoras de Moreno son de 1810. Uh-huh. El ejército de los Andes, que San Martín se fue a hacer caja a la gobernación de Mendoza para hacer el ejército, sí, es de 1812, 1814, por ahí. Sí, entonces, esta forma de ser argentina, de Estado empresario más pequeña y mediana empresa satelital, complementando en la pequeña escala lo que el gran Estado empresario hace en la mayor, es fundacional y es una característica argentina que fue la que permitió nuestro desarrollo industrial. Así como San Martín y Moreno crearon lo que después iba a ser fabricaciones militares, también Juan Manuel de Rosas defendió a la pequeña y mediana empresa con su ley de aduanas, porque la ley de aduanas defendía el mercado interno argentino de la invasión de productos extranjeros. Sí. Entonces, los carpinteros, ¿quién los defendía? Los carpinteros de los muebles que podían venir importados. Claro. Una ley de aduanas, Juan Manuel de Rosas. ¿Quién defendía a los talabarteros que trabajaban el cuero? ¿Quién defendía a los telares argentinos que hacían los ponchos? Bueno, todo eso es parte de un ser nacional que se olvida sistemáticamente de la mano de mentirosos, y yo que soy de acá de La Plata, no puedo dejar de citar al Indio Solari: mentir es violencia. Mentir es violencia. Sí, seguro. Entonces, los que engañan que creen que es la empresa privada la que lo lleva adelante al país, que esto, que el otro, son una manga de mentirosos. Claro. Son una manga de mentirosos. Nunca de la mano de la empresa privada, sin el Estado empresario, la Argentina vivió buenas épocas. Con el Estado empresario como conducción política industrial del mercado interno y la pequeña y mediana empresa, no la gran empresa privada, la pequeña y mediana empresa asociada al Estado empresario, vivimos tal vez los mejores años de nuestra existencia como país y como trabajadores industriales. Un tema que sabemos conoce bastante y ahora está más latente que nunca porque han llamado otra vez a licitación para privatizar la hidrovía. Cuéntenos sintéticamente cómo su pensamiento sobre este tema, ¿no? Bueno, eso es una banda de ladrones internacionales. Ahora se la han cedido el control político a ingenieros del Pentágono norteamericano, uh-huh, en clara entrega cipaya del río Paraná, y eso no tendría que suceder. El Paraná no tendría que ser dragado. Uh-huh. Todos los puertos de la Argentina tendrían que ser estatales. Claro. ¿Por qué no tendría que ser dragado el Paraná? Porque estos cretinos que vienen acá a destruir al río, a las costas, a la fauna y a la flora autóctonas,
no lo hacen en sus propios países. Claro. ¿Por qué navegan en barcaza en el Mississippi y no meten los barcos de ultramar adentro? ¿Por qué navegan en barcaza en el Támesis de Inglaterra y no meten los barcos de ultramar adentro? ¿Por qué los alemanes, esa gente tan tonta y tan improvisada, no quieren buques de alta mar en el Rin? ¿Por qué los rusos no quieren buques de alta mar en el Volga? Porque lo destruyen. Un buque de alta mar tiene en el orden de los 10.000 a 20.000 caballos de fuerza. Claro. Entonces, cuando el monstruo ese circula por el río, genera una ola de 10.000 caballos de fuerza. Y eso deteriora las costas. Además, como se mete en cuanto puerto internacional le toca amarrar, trae caracoles, trae fitoplancton, trae un montón de cosas extrañas que los puertos están preparadas para combatir, pero no la longitud de un río interior al territorio argentino. Claro. Entonces, ese dragado es tan maligno para el Paraná que genera una autopista de agua de 15 metros de profundidad por 70 metros de ancho, cuando en realidad no tendría que pasar los 4 metros de hondo, que es la profundidad natural del río y con que permitiría tranquilamente circular a los trenes de barcaza. Bien. Entonces, en vez de meter cada vez más adentro los buques de ultramar, lo que hay que hacer es dejar de dragar, volver a dragado y balizamiento nacional, con las pequeñas dragas que teníamos nosotros para remover algún banco de arena y fomentar la navegación por barcaza, que encima es 4 veces más barata que la navegación de un buque de ultramar. Porque en el transporte, a igualdad de distancia y de carga en el transporte, cuando usted gasta $10 llevando cierta carga a cierta distancia en un camión, si en vez de llevarla en camión la lleva en tren, a igualdad de carga y distancia gasta $7. Y si la lleva en barco de ultramar, en vez de $7 gasta 4. Pero si la lleva en barcaza, gasta solamente 1. Es decir, la barcaza es 10 veces más barata que el camión, 7 veces más barata que el tren y 4 veces más barata que el barco. Entonces no solamente habría una preservación ecológica necesaria en el Paraná, cada vez más necesaria, sino que también habría un abaratamiento del costo. Claro. Entonces es totalmente negativo lo que están haciendo, y eso es lo que hacen las multinacionales del grano, que son las que realmente manejan, sin ninguna duda, Monsanto y las de su misma categoría, que son las que realmente manejan el comercio exterior argentino y que tendríamos también que nacionalizar. Esta es parte de las transformaciones que tendríamos que hacer a favor del país, en defensa del río Paraná y en defensa de la naturaleza, porque los humedales del norte, cuando usted no tendría que tener más de 4 metros, 5 metros de profundidad y le mete un zanjón de 15 metros de hondo, el triple o el cuádruple de lo que le estoy diciendo, y 70 metros de ancho, lo que está haciendo es hacer correr el agua más ligero que lo que naturalmente corresponde, y está secando humedales en el norte y está inundando la desembocadura en el sur. Y algún santafesino inocente, algún ridículo que nunca falta, quería solucionar con bombas. No, tienen que dejar de dragar y no se les va a inundar tan seguido Santa Fe. Y se lo van a agradecer todos los bichos del norte que necesitan el agua para vivir. Seguro. Esa es más o menos una visión rápida, así a vuelo de pájaro, señor. Y eso se soluciona en el Río de la Plata, que naturalmente llega a los 12 metros de profundidad. Ya se puede hacer un canal ahí sin deterioro de la naturaleza y hacer una estación de transbordo, que sería una especie de muelle flotante intermedio, donde de un lado se pone la barcaza, del otro lado se pone el buque de ultramar y se vacía totalmente la barcaza y se llena totalmente el buque de ultramar. Bien. En inglés se llama operación top on, top off. Bien. Top on, top off. Bien. Totalmente lleno, totalmente vacío. Perfecto.
Ingeniero, le agradecemos muchísimo, seguiríamos charlando toda la mañana, pero bueno, tenemos que seguir con el programa, pero lo vamos a llamar en alguna otra oportunidad. Si no se arrepintieron todavía, es porque son del palo. No, muy claro, favor, muy buena información. Le mandamos un abrazo. Les mando un abrazo. Igualmente. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Adiós. El ingeniero Ángel Cadelli, muchísimos años en Astillero Río Santiago, bueno, un conocimiento importantísimo no solo del astillero, sino de todo lo que tiene que ver con la vida marítima.